Vamos a continuar con la clase de hebreo, en donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a ver ya nada más un último punto de las observaciones de las guturales, perdón, las observaciones de las vocales. Bueno, aquí en nuestra gramática tenemos algunas consideraciones que tenemos que tener acerca de la sin y de la shin. Estamos en la página 9 de nuestro libro de gramática de Giovanni de Iana. Entonces, estamos en el inciso H. Dice el inciso H. A veces el holem se confunde con el punto diacrítico de la shin y de la sin. ¿Sí? Pueden darse, por tanto, los casos siguientes. Dice ahí la shin, dice, bueno, la shin equivale a la, dice aquí, OS, OS, OS o OS o la sin o la shin. Dice, cuando este signo está directamente precedido por una consonante, es decir, cuando la shin está precedida por una consonante, bueno, la shin y le antecede un holem, o sea, os, osh, por ejemplo. Entonces, en ese caso se puede prestar a confusión. Tenemos aquí la palabra Moisés, que en hebreo se escribe así, Moshe. Si ven la palabra Moisés, bueno, aquí transliterado tenemos Moshe. Moshe, ¿cómo se escribe? Tenemos una mem y luego le faltaría una vocal a la mem, parece que no tiene vocal. Luego tenemos una shin y luego, híjole, se ve un poquito borroso, pero parece, la gramática dice que es un segol debajo de la shin. Aquí tenemos un segol y luego tenemos una G final. Muy bien, entonces, ¿cómo leemos eso si la mem no tiene puntito, la mem no tiene vocal? Entonces, aquí lo que pasa es que, como les decía hace un momento, la shin lleva un puntito del lado derecho y en ese caso le toma prestado, o más bien ese mismo puntito sirve tanto para la mem como perdón, tanto para la holem como para la shin. Sirve para los dos, pero nada más hay uno, como que se querían ahorrar tinta o algo así. Pero a ver, tenemos una mem, tenemos una shin y tenemos una G. La B. Ok, ahí tenemos la palabra Moshe. Si le ponemos los puntitos, entonces la M, bueno, vamos a hacerla más grande para que lo alcancen a ver. Entonces, la M en el ejercicio no tiene vocal, parecería que está solita. La Shin, pues sí, tiene su puntito acá del lado derecho. Y luego abajo tiene un segol, que son tres puntitos. Un puntito acá, un puntito acá, un puntito acá. Y nada más, ¿sí? Entonces, lo que esta reglita nos quiere decir es que podemos encontrarnos este caso y entonces lo que realmente está sucediendo aquí en este caso es que la mem tiene un holem del lado acá, del lado izquierdo. La mem tiene un puntito del lado izquierdo y la shin tiene un puntito del lado derecho, pero ellos se lo, se lo ahorran y dicen, no, ¿para qué ponemos dos puntitos juntos? Mejor vamos a dejar nada más uno. Entonces, cuando veamos así que nos falta una vocal y que tenemos una shin, lo más probable es que sea un holem en esta vocal. No sé si más o menos me explico. Cuando, Sí, están compartiendo el punto, digamos. digamos que ese mismo punto sirve tanto para el holem de la mem como para la shin. Así lo podríamos Sí. explicar o justificar, ¿no? Pero es como una regla de ortografía nada más, que cuando está el puntito de la shin y el puntito del holem acá, como están juntitos, se unifican, pero quedan en el lado de la shin.
Entonces, si vemos que nos falta una vocal, lo más probable es que sea un holem con el puntito aquí del lado izquierdo. Y entonces se lo tenemos que poner así imaginariamente y entonces sí lo transliteramos y lo pronunciamos. Porque si no, no podríamos pronunciar dos consonantes juntas, ¿verdad? Pero ya Sí, con el holem aquí, entonces se pronuncia Moshe. Y ese sería Moisés, ¿no? El nombre propio de Moisés, así se escribe. Bien, son de esos casos raros, pero que luego nos topamos y decimos, híjole, y aquí, pues, ¿dónde está la vocal? sí. Había varios casos así en el ejercicio. Sí, yo creo que el ejercicio a veces pone varios casos de lo que se está viendo en el tema, entonces lo ponen Sí, como adrede, aunque no es tan común, pero lo ponen adrede. sí, Bueno, el siguiente renglón dice so, ahora sería no con la shin, sino con la sin, y primero la sin y luego un holem, ¿no? Dice, cuando este signo está directamente seguido por una consonante, soné, dice ahí el que odia. A ver, vamos a escribirlo acá en grande para que ustedes lo puedan ver. Vamos a poner aquí. Tenemos entonces la sin, luego tenemos la nun y luego la g. Ya me estoy aprendiendo las letras. Bueno, entonces lo hacemos grandote. Y el ejercicio, pues lo que nos está tratando de decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos esta palabra soné? Pero si tenemos acá el puntito de la sin, no de la shin, sino de la sin, puntito del lado izquierdo. Y luego sigue la otra consonante. Y luego no tenemos vocal, soné. Y tenemos abajo de la nun, tenemos una serej que equivale a una E larga, ¿no? Tenemos dos puntitos acá. Es una E larga, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa en este caso en el que... Bueno, me quedan bien feos los puntitos, pero bueno. Ok, ¿qué pasa en este caso si tenemos la sin, pero luego ya falta la vocal? ¿Sí están de acuerdo que falta la vocal? sí, Porque luego ya sigue la nun, la serej y la g final. Pero la sin está solita, a la sin le falta una vocal. Entonces, ¿qué se imaginan que es la vocal? Pues también este puntito de la sin la sirve, O. es la O de la misma sin. El mismo puntito sirve para indicar que es la sin y el mismo puntito es el holem defectivamente escrito, que nada más es un puntito arriba y del lado izquierdo de la consonante. Entonces ahí está escondida, digamos, la vocal. ¿Sí? Y eso es común, entonces, encontrarlo en, en sí en las palabras. Es común que se encuentre. No tan común, no es tan común, pero si se lo llegan a encontrar y dicen, ah, caray, aquí, sobre todo ahorita es con la shin, ¿no? La shin y la sin. Sí, Si de repente ven que les falta una vocal a la sin o a la shin, pues lo más seguro es que sea el holem de la consonante anterior o el holem de ella misma. Entonces, no es tan común, pero si se lo llegan a encontrar, pues ya pueden adivinar qué es lo que está pasando. ¿Vale? ok. Bueno, y en la página 10 del ejercicio, bueno, trae otro caso que dice, Osh. Dice, por ejemplo, cuando ese signo está precedido directamente por consonante. Ahí trae el ejemplo de Noshe. Noshe. Vamos a ponerlo aquí, vamos a escribirlo. Entonces escribimos una nun, una sin y un aleph. Ahí el aleph, ¿dónde estaba? El aleph no me acuerdo. Ahí está, el late. No sé. Ok. Entonces, ahí tenemos ya las consonantes. Ahora vamos a poner los puntitos. En este ejercicio estamos en la página 10, la parte de hasta arriba. Ok.
Ok, en estos puntitos entonces, no sé. Aquí nos encontramos con que la sin tiene dos puntitos, sin o shin tiene un puntito del lado derecho y tiene un puntito del lado izquierdo, tiene los dos puntitos. Y luego tiene dos puntitos abajo que equivalen a un serej. Y así nada más. Entonces, dos puntitos abajo y dos puntitos arriba. Ahora, ¿quién me explica estos dos puntitos arriba? ¿O es sin o es shin? A ver, ¿quién me lo explica? Es shin. ¿Es shin? Es, ¿Por qué es Es shin? una shin. Porque va del puntito del lado derecho y entonces es una shin. Ok, y este Y puntito. del lado izquierdo está, esa es la vocal. Muy bien. Es correcto. Y la de abajo, sí, ¿no? Sí, sí, es correcto. Sí, entonces si tenemos el signo de la sin o de la shin y tenemos dos puntitos, entonces, como dice Marisol, Y es una es una shin, el puntito del lado derecho es de la shin y el puntito del lado izquierdo es la vocal, que es el holem defectivamente escrito. Y entonces, pero ahora vamos a ver, ahora la nun no tiene vocal tampoco, ¿verdad? pero sí, ahí la sería pasión. el puntito sería para la N, ¿no? Para la NUM, para formar no sé, no sé, no sé. No La sé, palabra no Pues sé. no sé. no, pues no sé. Sí, A ver, profe, díganos, no sabemos. O sea, porque lo tienen aquí escrito como no sé. Entonces, ese puntito sería para la N. para las dos, acuérdense lo que vimos hace ratito, acá, que este puntito sirve Ya por para ahí las está. dos. Este puntito de la shin sirve para la holem de la letra anterior y la shin. Entonces este puntito sirve para las dos, para la nun y para la shin. Entonces por eso se tiene que transliterar como si estuviera aquí el otro puntito. Como si hubiera dos Y puntitos, pero la, nada más hay uno. ajá. Y la Y shin, la Aleph no suena, ¿verdad? O sea, nada más está ahí, digamos, de adorno. pues es casi muda. Si se fijan ahí cómo está transliterado en la gramática, al final de la E tiene una comita que cierra. Entonces, sí se translitera, pero acuérdense que casi no se pronuncia el Aleph. Entonces, bueno, este es un caso raro, ¿no? De estos dos puntitos, este puntito sirve para estas dos, tanto para la shin como para la nun. Y este puntito no es de la sin, este puntito es el holem efectivamente escrito de la shin. ¿Sí o no? Sí. Aunque Maestro, pero ese signo no es sin, o sea, no es shin, sino sin. sí es cierto, está transliterado como sin. Sí, cierto, hay una Sí. transliteración, entonces Sí. no va a ser la shin, sino que es la sin, Ajá. es la No Es la sin, sé. sin. es la Por eso sin. el puntito, un Sí. puntito es para la N, la NU, y el otro puntito es para la sin, ¿no? Sí, este puntito es de la sin Abajo son las vocales. y este otro puntito digamos que lo Es para jaló. la N. Este es para la N, sí es correcto. Ajá. Así está transliterado. No sé. No sé, exactamente, no sé. No sabemos. Bueno, y hay otro ejercicio ahí que dice Shomea. Shomea, no sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Quieren que lo escriba aquí o lo ven directo en su gramática? ¿Qué rigor? Si lo escribe, porfa. Sí, por favor, porque están muy chiquitas las letras. Ok, vamos a Somea. vamos a ver entonces. Tenemos tenemos la Shin, la Mem, la Ayin. Está la G es la Ayin. Ok, entonces
Shomea. ¿Cómo está escrito en su gramática? En su gramática tenemos la shin también tiene dos puntitos, ¿sí? Sí. Tiene puntito de este lado y tiene puntito de este lado. La mem tiene dos puntitos abajo, que es un serej, y tiene un patag furtivo acá. Un pataj furtivo. Patag furtivo, sí. Está desplazado. Muy bien, entonces, ¿quién me dice esta si es sin o shin y por qué? Es una shin. Shin. Shomea. Dice ahí. Shomea. Shomea. Ahí está. Es, es una shin porque el puntito de la izquierda es la vocal O. Exacto. Es el polen. Exacto, en este caso sí, en este caso es una shin con un holem defectivamente escrito, Shomea. shomea, y ahí lo tienen transliterado en su gramática, shomea. Vean cómo ahí la S sí tiene gorrito, y es una ¿Qué shin. significa? Era de, bueno, es un verbo que ya está conjugado, parece un participio. El verbo es de escuchar, que es, no sé si han escuchado la palabra shema. Shema, sí. Shema Israel, ¿no? Escucha Israel. Sí. Es el verbo Shema, que significa escuchar. Nada más que, bueno, aquí ya está conjugado, pero es del mismo verbo, Shema. Por eso dice ahí Y el que escucha. Ajá. perdón, y el patag furtivo entonces, ¿cuándo se presenta o cuál sería su regla? Ok, cuando vimos el patag furtivo, vimos que se podía, lo tienen en la página 9. Ay, ya no lo encontré. El patag furtivo se presenta debajo de la ayin, de la G y de la het final, nada más de esas tres, ayin, G y het. Dijimos que la G cuando llevaba mapik y debajo del ayin y debajo de la het final, nada más de esas tres y cuando van al final de la palabra, es donde se puede presentar. ¿Sí? Ok. Debajo de la ayin, debajo de la G, con mapik y debajo de la het. Las tres siempre tienen que ser finales y ahí es donde lo podemos encontrar únicamente al final de la palabra. Pero como Sí. nosotros no lo vamos a escribir en hebreo, sino más bien lo vamos a leer, a traducir, entonces pues ya no los vamos a encontrar ahí. Cuando lo veamos desplazado, va un poquito desplazado y eso cambia el orden. Se lee primero la vocal antes que la consonante. Entonces ahí este sería un caso, a lo mejor que ya en la práctica podría ser como un diptongo, como una excepción a la regla, ¿no? Habíamos dicho que como por regla general no hay diptongos, pero en este caso puede ser que sí haya algún diptongo. Y la ayin también, no sé, no es como la alef, ¿verdad? O sea, realmente no tiene sonido, ¿verdad? Sí, bueno, todas las gramáticas dicen el aleph es aliento suave y el ayin es aliento fuerte. En términos prácticos, de lo que yo he escuchado, prácticamente son mudas o es muy imperceptible el sonido de estas letras. A veces como que Pero, como que se puede alargar la vocal al momento de pronunciarla. Entonces, bueno, aquí en este caso, por ejemplo, sería, ¿qué dijimos que era? Shomea, ¿verdad? Shomea. shomea. Vendría, cuando tienen el patag furtivo, entonces se pronunciarían como A. Por ejemplo, ayin, aunque no tiene sonido, se pone como A por el patag furtivo. Bueno, el patag furtivo lo que hace es que se pronuncia primero la vocal y después la consonante. En este caso, como la consonante es prácticamente muda, a lo mejor se pronunciaría casi igual, ¿no? Si no fuera furtivo, a lo mejor lo leeríamos como shomea y el otro sería shomea y a lo mejor alargas un poquito la shomea. Pero bueno, prácticamente en este caso no se nota tanto la diferencia porque es prácticamente muda la ayin, pero si fuera alguna otra letra, a lo mejor se notaría más. Pero sí, a veces para pronunciar un poquito las letras casi mudas, que son el aleph y el ayin, se alarga un poquito la vocal.
Ojo, también como regla general, aunque no hemos visto los acentos, todas las palabras se pronuncian como sílabas, como palabras agudas, con el acento en la última sílaba. A menos de que tenga el acento escrito y entonces ahí el acento ya nos indica la sílaba en donde se va a acentuar esa sílaba o esa palabra. Pero si no tenemos acentos como este caso, siempre se deben de pronunciar con el acento en la última sílaba, ¿no? No vamos a decir shomea o shomea, no. Es shomea, moshe, shoné, no, no sé. ¿Sí? Siempre el acento va en la última sílaba, a excepción de que ya encontremos un acento. Si ya encontramos un acento, entonces que vaya en medio o al principio, pues entonces ahí ya acentuamos esa sílaba. Pero si no tiene el acento, lo asentamos hasta el final. Pero quiere decir que entonces el patak furtivo hace que la yin ahí funcione como A. El patak furtivo, bueno, el patak es una A. El patak furtivo lo que hace es que se lee y se translitera la A antes de la última consonante. O sea, se desplaza un Ah, poquito a la ok. derecha y cambia el orden. Y, como el caso de Ruaj, Como el caso de Rua, ¿verdad? ajá, si no fuera patak furtivo, se debería leer Ruja. Ajá. Entonces, el tener el patak furtivo a la hora de transliterar cambia uno de lugar Sí, la antecede la consonante al final. la consonante al final y el pataj o la A del pataj antes de la consonante. Sí, Ya. aquí no se nota tanto porque esta es muda, pero en la G, sí, como de ruaj, sí cambia. No es lo mismo ruaj que ruja. Sí, No. cambia el Ok. orden de transliterar y de pronunciar. Se cambia el orden. Supuestamente la justificación que dicen es que es más fácil de leer o pronunciar para ellos. Esa es como la justificación. A mí no se me hace justificación, pero simplemente cuando vean este patak recorrido a la derecha, lo pronuncian y lo transliteran antes que la última consonante. ¿Sí? Ya. Bueno, con esto terminaríamos las observaciones acerca de las vocales. Bueno, eso sería, con esto digamos que ya a estas alturas, pues ya deberíamos de saber todas las consonantes y deberíamos de saber y conocer todas las vocales. Sin embargo, pues la vida no es tan sencilla, ni es tan fácil, ¿verdad? Y el hebreo menos, entonces, como que para complicar la cosa, los masoretas se inventaron algo que se llama semivocales, que son las que vamos a ver el día de hoy. Aparte de las 10 vocales que tenemos, acuérdense que tenemos 5 vocales breves, 5 vocales largas. Aparte tenemos unas semivocales. Semivocales, ¿por qué semivocales? Bueno, se pueden pronunciar o no se pueden pronunciar. Realmente esta semivocal es un invento. Realmente lo que quisieron poner es en esta semivocal. A ver, si quieren apagar todo su micrófono porque hay mucho ruido. Con esta semivocal, lo que quieren indicar ahí es que faltaba una vocal y quisieron llenar el hueco con esta semivocal. Entonces, la semivocal, entonces, es digamos que una vocal breve que nos indica que ahí debería de haber una vocal y no hay una vocal. Entonces, rellenan el hueco de esa vocal que debería estar ahí con una semivocal. Entonces, es un invento simplemente para indicar que que ahí debería de haber una vocal, pero ya no hay. A lo mejor por conjugación, a lo mejor por la flexión del verbo, del sustantivo, etc. Por alguna razón o por otra, había una vocal y ya no hay. En la secuencia que tenemos de consonante vocal, consonante vocal, consonante, de repente se elimina una consonante y entonces se rellena el hueco con esta semivocal. Bueno, vamos a ver entonces las semivocales que hay. Aquí mismo en el Jamboard tenemos como un resumen de lo que son las semivocales. Las semivocales, bueno, realmente es una nada más. Bueno, es una, pero tiene diferentes modalidades, ¿no? Es el Sheva. El Sheva
digamos, normalmente van a ser dos puntitos que se ponen debajo de la consonante. Y cuando suena, suena como E. Bueno, tenemos entonces el cheva, que es la semivocal. De esta semivocal hay dos tipos, la simple y la compuesta. ¿Sí? Vamos a ver ahorita lo que es la simple. La simple solamente son dos puntitos debajo de una letra, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una consonante aquí. Vamos a poner una consonante en hebreo. ¿Qué apareció ahí? La gimel. Bueno. El sheva simple serían simplemente dos puntitos debajo de la consonante, pero no como el sereg. El sereg es uno a la izquierda y otro a la derecha. Aquí la característica es que va a ser uno arriba y otro abajo. Un puntito arriba y otro abajo. Esos dos puntitos van a ser el sheva, ¿sí? El sheva simple. Y tenemos dos tipos de sheva simple. Uno que es quiescente o mudo, este no se pronuncia, simplemente están los dos puntitos ahí, pero no se pronuncian. Y tenemos el sheva móvil, que este sí se pronuncia, ¿no? Entonces, dentro del sheva simple tenemos dos opciones, ¿no? Que se pronuncie, que sería un sheva móvil, o que no se pronuncie, que sería un sheva mudo o quiescente. Normalmente en la gramática le dicen quiescente. Yo aquí le puse entre paréntesis mudo, o sea, quiescente significa que no se pronuncia, ¿no? Entonces, aunque estén ahí los dos puntitos, no se va a pronunciar nada. Y cuando se pronuncie, se va a pronunciar como una E. La transliteración va a ser como una E chiquita, digamos, algo así. Como una E voladita arriba, como un superíndice. Así se va a transliterar, no como una E normal, sino como una E chiquita, como superíndice. Y eso nos va a indicar que es un sheva, que si se pronuncia. El sheva quiescente o mudo no se pronuncia ni tampoco se translitera. Hagan de cuenta que este no existe, ¿no? Pero ahí está. Entonces ese sería el sheva simple y quiescente móvil. Y el compuesto siempre se pronuncia y va acompañado de otra vocal. Bueno, ahorita vamos a ver el compuesto para no revolvernos. Entonces, en su gramática tenemos cuándo es quiescente, cuándo es sheva simple quiescente y cuándo es sheva móvil. Vamos a ver en su gramática, en la página, ¿cuál vamos? En la página 11 de su gramática, vamos a ver vamos a ver lo que dice aquí la gramática. Si alcanzan a ver mi presentación, bueno, aquí creo que se alcanza a leer, sí se alcanza a ver bien, creo. Bueno, entonces, dice, corre y se va. Dice, el sheva puede ser simple y compuesto, como vimos ya en el cuadro sinóptico. El sheva simple consiste en dos puntos, aquí están los dos puntitos abajo de una consonante cualquiera, situados debajo de las consonantes carentes de vocal. Ojo, aquí dice carentes de vocal, entonces cuando una consonante está carente de vocal, se rellena el hueco poniendo este sheva simple. Bueno, el sheva simple puede ser quiescente y móvil, las dos opciones, ¿verdad? Que puede ser mudo o sí se puede pronunciar. Bueno, inciso A, vamos a ver estas reglitas que nos van a decir cuándo se va a pronunciar y cuándo no se va a pronunciar. Dice, el sheva quiescente, bueno, cuando nos encontramos con un sheva quiescente, como su nombre lo indica, es un sheva mudo. Y entonces no se va a pronunciar y tampoco se va a transcribir. Hagan de cuenta que no existe. Están ahí los dos puntitos, pero hagan de cuenta que no existe. Ni se va a pronunciar ni se va a transliterar.
Dice, es quiescente el Sheva cuando aparece, bueno, aquí vienen las reglitas, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser quiescente el Sheva? Dice, cuando aparece debajo de las consonantes precedidas de vocal breve. Por ejemplo, la palabra midbar, que significa desierto, se pronuncia midbar. Bueno, aquí tenemos entonces la palabra midbar. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, vean dónde tenemos el Sheva. El Sheva lo tenemos debajo de la Dalet. No sé si lo alcanzan a ver. Le hago más zoom. Aquí tenemos la palabra desierto, ¿verdad? Entonces tenemos el Sheva debajo de la Dalet. Entonces aquí la regla dice que debajo de las consonantes precedida de vocal breve, o sea, aquí está la consonante Dalet, está debajo el Sheva y les precede, o sea, digamos que antes de esa consonante hay otra consonante y esa consonante tiene una vocal, entonces la vocal que precede, que en este caso es un jirek katán, un jirek breve, entonces como es un jirek breve, ¿sí? El jirek que nomás es un solo puntito, es un jirek breve, entonces esa va a ser la señal para que este Sheva no se pronuncie, va a ser mudo. No sé si más o menos me quedó, les quedó claro. Entonces, para saber si este Sheva se pronuncia o no, tenemos que ver la letra anterior o la vocal anterior. Si la vocal anterior es una vocal breve, entonces este Sheva no se pronuncia. Si la vocal anterior es una vocal larga, entonces este Sheva sí se va a pronunciar. Por eso es importante que ustedes se aprendan todas las vocales y sepan si es breve o es larga. ¿Por qué? Porque si es quiescente no se va a pronunciar y no se va a transliterar. Hagan de cuenta que no existe. Pero si es móvil, entonces sí se va a pronunciar. Se va a pronunciar como una E. Es como si fuera otra E. Dice una E brevísima, una E chiquita, una E muy breve, pero se va a pronunciar como una E. Entonces, cuando hagamos ejercicios de lectura, ustedes tienen que ir al momento que van leyendo. Cada que se encuentren con un Sheva, tienen que estar viendo la vocal que le precede. Si la vocal que le precede es breve, entonces el Sheva no se pronuncia. Si la vocal que le precede es larga, entonces el Sheva sí se pronuncia. Esa es como que la regla general. No sé si me entendieron o si les quedó claro o no. Sí, sí, Sí. está bien. Sí. Ok, entonces la regla general es, si le precede una vocal breve, es quiescente. Ahora tenemos otro caso también debajo de la K final, como el caso de Melech. Melech, vean que aquí sí tiene acento, ¿no? Entonces no se pronuncia el acento hasta la última sílaba, se pronuncia aquí en la sílaba de la M y la E. Melech. Bueno, aquí en Melech, al final tenemos una K final. Si ven ahí, en la K final tenemos un Sheva. Este Sheva de la K final, digamos que es como una regla de ortografía. Casi siempre, siempre o casi siempre que veamos una K final, casi siempre la vamos a ver con estos dos puntitos al centro. Esta es digamos que es un signo de ortografía. Y siempre que tengamos una K final con un Sheva, siempre va a ser mudo, siempre va a ser quiescente, ¿sí? Entonces no se pronuncia Melech, se pronuncia nada más Melech, ¿no? Este Sheva va a ser mudo. ¿Sí? Melech, con acento aquí en la E, en la primera E, Melech. El acento, perdón, el acento representa la comita arriba de la M. Sí, este signito de mayor que Sí. es un acento. Hay como 22 acentos diferentes en hebreo. Vamos a ver una clase especial de puros acentos. Aquí nada más cuando vean un signito raro diferente a los que hemos visto ya de vocales y semivocales, entonces ese ya es un acento. Y este nos está indicando que se acentúa esta sílaba, la primera, ¿no? Entonces, Pero el acento, ¿cómo se translitera? Es que en el ejercicio también había varios casos así con el, pues yo no sabía qué era, pero ahora
entiendo que es el acento, pero a la hora de transliterar no se marca, pues. Yo no lo transliteraría porque si no nos vamos a hacer bolas. Exacto. Nos vamos a hacer bolas. Yo no lo transliteraría el acento. Ok. Porque si le ponemos aquí un acento en la E, vamos a pensar que es no sé, a lo mejor pensamos Sí, que es otra claro. cosa, ¿no? No, yo no transliteraría el acento. A lo mejor si lo escribes en español, pues sí, le pondrías aquí un acento en esta E para indicar que ahí se acentúa la palabra, ¿no? Pero si estás así transliterando así tal cual con puntitos, rayitas y todo, yo mejor no transliteraría el acento. Porque nos vamos a revolver, por ejemplo, debajo de la sin, ¿no? Que lleva acento, Sí. o en las vocales, no sé, ya no sabríamos si es corta o si es larga o qué. Entonces, yo Sí. mejor, si van a Sí, yo digo, yo no hice ninguna anotación ahí cuando hice la transliteración, nada más que no sabía qué representaba o qué significaba. sí es el acento. Nada más que son 22 acentos, porque también son signos de puntuación. Entonces ya cuando los veamos, digo, no los vamos a ver a todos, pero los más importantes sí. Entonces, digamos que va combinado ahí sí te indica la sílaba que se debe acentuar, pero hay diferentes tipos de acento que ahí es como si pusieras un punto y coma, punto y aparte, como los signos de Ay, puntuación de nosotros, ellos los tienen también dentro de los acentos, o sea, van combinados. ya. Gracias. Bien, entonces, dudas, preguntas, ¿saben entonces ya ubicar cuando un Sheva es quiescente? Dos reglitas básicas, ¿verdad? Un Sheva va a ser quiescente cuando lo precede una vocal breve o cuando va debajo de una kaf final. ¿Sí? Son dos reglitas básicas para saber cuándo es quiescente. Cuando le antecede una vocal breve o cuando le antecede, o más bien cuando va debajo de una kaf final. En esos dos casos va a ser quiescente, va a ser mudo y no se va ni a pronunciar ni a transliterar. Hagan de cuenta que están los dos puntitos, pero como si no existieran. Nada más es por rellenar el hueco. Bueno, y el Sheva móvil, que es el que sí se pronuncia, dice aquí que se pronuncia como una E brevísima. Supuestamente se pronuncia como una E brevísima. En español es difícil que pronunciemos una E brevísima, ¿no? Eh, y se transcribe así, como una E superpuesta, una E como un superíndice. Ese es como se va a transcribir. Entonces, dice que se trata de una semivocal que suele sustituir las vocales cuando éstas desaparecen en el curso de la flexión del sustantivo. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra davar, ¿sí? La palabra davar, que significa palabra, ¿sí? Davar es una palabra que significa palabra. Bueno, cuando convertimos la palabra davar a plural, el plural en masculino, por cierto, davar es masculino en hebreo, no es femenino como en español. Cuando se convierte la palabra davar de singular a plural, la forma más común de convertir, bueno, la más sencilla o la más básica de convertir una palabra en singular al plural es agregarle la terminación im. Esta terminación im significa que es plural. Todo lo que termina en im es plural masculino. Lo que es plural femenino termina en ot. Entonces, aquí todavía no lo estamos viendo, no nos estamos adelantando un poquito, nada más es para que vean. Bueno, la palabra originalmente davar tenía dos kamets. Sin embargo, cuando se hace plural, ya no queda davarim, sino que también hay un cambio vocálico aquí. Este kamet se va a convertir en un sheva simple. Y en este caso sí se va a pronunciar, este Sheva se va a pronunciar como una E. Vean cómo está transliterada aquí la E, como una E chiquita, volando, para saber nosotros que no es un segol o que no es un serej, sino que es una semivocal. Por eso se translitera así como una E chiquita. Bueno, entonces, este es el caso de cuando se convierte de singular a plural, el primer kametz se transforma en un Sheva. Bueno, vamos a ver aquí algunas reglitas de cuando sí se pronuncia. Cuando sí se pronuncia.
Dice aquí, punto número 1. El Sheva es móvil, es decir, se pronuncia cuando aparece bajo una consonante precedida de vocal larga, lo opuesto al quiescente, ¿no? Cuando está en una consonante que le precede o que le antecede una vocal larga, entonces estamos en presencia de un Sheva móvil que sí se pronuncia. Dice, a menudo esa vocal larga, sobre todo si se trata de un kametz, aparece acompañada por un pequeño trazo vertical que recibe el nombre de metej. Katelú se pronuncia katelú, mataron. Bueno, es del verbo katal, que significa matar. Y tiene la terminación u. No sé si se alcanza a ver aquí la rayita que está junto al... se alcanza a ver, ¿no? Aquí está la palabra katelú, ¿ok? Entonces, bueno, lo que nos está diciendo aquí es que tenemos aquí este kametz y al lado de este kametz, que es la T chiquita, vean que hay como un palito. Este palito, el que está junto a la T chiquita, se llama metej. Lo que nos está indicando este metej es que esta T chiquita es una A y no es una O. Eso es lo que nos está indicando. ¿Se acuerdan que cuando vimos las vocales vimos que esta T chiquita podía ser un kametz, que en ese caso es una A larga, o puede ser un kametz hatuf, que en ese caso es una O breve? El metej, que es esta rayita que acompaña a veces, no siempre, al kametz, nos indica que se debe de leer como A. Bueno, entonces aquí tenemos el Sheva, tenemos estos dos puntitos debajo de la tet. Estos dos puntitos debajo de la tet. Entonces, la regla general para saber si se pronuncia o no se pronuncia es qué vocal le antecede. ¿Y qué vocal le antecede aquí? Es un kametz. El metej nos dice que es un kametz, que es una A larga. Entonces, como es una A larga, bueno, como es una vocal larga, sea la que sea, cualquier vocal con que sea larga, entonces eso va a hacer que este Sheva ya se pronuncie. Si le antecede una vocal larga, entonces el Sheva ya se va a pronunciar. Entonces se va a leer K, T, Lu. ¿Sí? K, T, Lu. Vean aquí cómo está transliterado. K, T, Lu. Tenemos la Kof, tenemos el Kametz. A ver si los puedo poner ahí, que se vean los dos. Una pregunta o una observación. Sí. No sé si en algunos libros, aquí en mi libro o en las copias de mi libro, en lugar de la E chiquita trae una F. ¿Es lo mismo? Bueno, en algunos libros o en algunas gramáticas lo podemos encontrar diferente. Yo la F no lo he visto, pero a veces sí he visto que ponen por decir una A y una E chiquitas. Sí podemos encontrarlo de diferentes maneras. En esta gramática lo ponen así, como una E chiquita. Como una E. Ok, entonces para sustituir la F de aquí del libro por una E pequeña. Sí, a lo mejor está mal impreso, pero sí, lo correcto es que sea una E chiquita, así como está aquí, una E chiquita. Ok, Chiquita, gracias. chiquita y arriba, como que estuviera volando. Como si fuera un índice. Como un índice, exacto. Entonces, vean cómo está aquí la Kof, se tralitera como una Q, el Kamet se tralitera como una A larga con rayita, la Tet se tralitera como una T con un puntito porque es más fuerte, y el Sheva se tralitera como una E chiquita. Así se tralitera como una E chiquita y se pronuncia como una E. Dice ahí brevísima, pero pues yo digo, bueno, pues ¿cómo podemos pronunciar una E brevísima? Pues es como una E nada más. Y luego la Lamet, que se translitera como una L. Y luego la Shurek, que se translitera como una O, U con gorrito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pronuncia? Katelú. ¿Cómo se translitera? Así como está aquí. Katelú. ¿Sí? Entonces, este Sheva, aquí sí es móvil. ¿Por qué se pronuncia? Porque le antecede una vocal larga. Esta regla, digamos que sería la regla de oro para saber si se pronuncia o no se pronuncia el Sheva. Si le antecede una vocal breve, no se pronuncia. Si le antecede una vocal larga, sí se pronuncia. Esa sería la regla de oro. Y aparte de esa regla de oro, bueno, hay otras
hay otras reglitas que hay que seguir considerando. Bueno, hasta aquí esto de Catelú. Dudas, preguntas, comentarios. ¿De cuándo se pronuncia el Sheba móvil o no? Todo bien. Bueno, vamos a seguir con más reglitas. Dice, sin embargo, o más bien excepciones a la regla. Aquí se empieza a complicar un poquito porque, vamos a ver, aquí dice, sin embargo, vamos a ver si se alcanza a ver. Ok. Si sobre la vocal larga recae el acento, es decir, la vocal larga, que era la que nos iba a indicar, la que estaba anterior al Sheba, si sobre esa vocal larga recae el acento, entonces el Sheba que sigue no se pronuncia, es decir, cambian las reglas, ¿no? Es lo opuesto. Aquí tenemos una palabra que dice tictolna, se lee tictolna. Tictolna, vean aquí el acento está en la O. Bueno, aquí si se fijan en esta palabra tictolna, tenemos dos shebas, tenemos uno aquí y tenemos otro acá, ¿sale? El primer sheba, ¿se pronuncia o no se pronuncia y por qué? Bueno, se las voy a ir diciendo y ya después cuando le agarren la onda ustedes me van a ir diciendo. El primer sheba no se pronuncia porque le antecede una vocal breve, ¿sí? Este puntito que está aquí es un hirek y es una vocal breve. Entonces eso hace que, como le antecede una vocal breve, entonces este sheba no se pronuncia, este sheba es mudo, no se pronuncia ni se translitera. Vean aquí cómo está transliterado, después de la kof no sigue una e, no existe, ¿no? En la transliteración no existe este sheba. ¿Por qué es quiescente? Porque le antecede una vocal breve. Este es un hirek breve. Hirek defectivamente escrito, nada más está el puntito aquí abajo, entonces es una I breve. Después tenemos este otro sheba, tenemos un segundo sheba. Este segundo sheba le antecede una vocal larga. ¿Cuál es la vocal larga? Este holem, el puntito que está aquí arriba de la tet, es una O larga. No es plenamente escrita, pero sí es una O larga, es una holem. Entonces, normalmente, como es una O larga, este sheba sí se debería de pronunciar. En teoría, sí, este sheba sí se debería de pronunciar porque le antecede una vocal larga. Sin embargo, como vemos que aquí tiene un acento en esta sílaba, el signito de mayor que está aquí arriba de la tet, entonces eso hace que cambien. Si se debería de pronunciar porque es una O larga, ahora ya no se debe de pronunciar. ¿Por qué? Porque el acento recae en la vocal larga y eso cambia todas las reglas. Entonces, cuando cae el acento en la sílaba larga que precede el sheba, entonces, si la sílaba con la vocal larga iba a ser que sí se pronunciara, ahora el acento hace que no se pronuncie. Entonces, si se Ahí fijan, está más complicado. sí está más complicado. Si se fijan aquí, tictolna no tiene transliterado ninguno de los dos shebas. Los dos están quiescentes, no existen aquí en la transliteración. El primero porque le antecede una vocal breve y el segundo porque le antecede una vocal larga, pero con acento. ¿Sí? Esa sería la reglita. Y acá tenemos otros ejemplos, igual. Básicamente es lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, esta se lee tactelna. Aquí vemos cómo se lee tactelna. Ok, tactelna. Igual tenemos dos shebas simples. El primero le antecede una vocal breve y por lo tanto no se pronuncia. Al segundo le antecede una vocal larga. Este serej, estos dos puntitos aquí, es una E larga. En teoría sí debería de pronunciarse, pero como cae el acento acá arriba en la tet,
Entonces, no se pronuncia y se queda quiescente otra vez, ¿no? Por estas excepciones a la regla. Bueno, la de abajo es igual. Bueno, son reglitas que tenemos que ir viendo. Es difícil que las vayan memorizando, pero no se preocupen, ahí las tienen en su libro. Nada más como que razónenlas, entiéndanlas un poquito. Y si se las pueden aprender, apréndanselas. Y si no se las pueden aprender, no se preocupen tanto porque podemos regresar ahí a la gramática más adelante. Bueno, punto número 3. Dice, si el Sheba se encuentra debajo de la primera de dos consonantes iguales, se lee siempre. Fíjense, aquí está interesante. Tenemos el verbo halal. Halal significa, es el verbo alabar. De ahí viene la palabra aleluya. ¿Sí? Halelú, ya. O sea, alaben, alabad a Yahvé. Ya es bueno, aquí no está escrito ya. Pero el alelú, ya, la palabra ya es, digamos, que la contracción de Yahvé. Entonces, el verbo es halal. ¿Sí? Halal es un verbo geminado que tiene dos consonantes iguales. Tenemos la G y dos lamen. Bien, aquí la regla dice que cuando tenemos dos consonantes y el Sheba se encuentra debajo de la primera de las dos consonantes, o sea, en medio de las dos consonantes, entonces siempre se va a leer. En teoría, este Sheba simple debería de ser quiescente. ¿Por qué? Porque le antecede una vocal breve. El pataj es una vocal breve. En teoría, este Sheba debería de ser mudo. Sin embargo, de acuerdo a esta otra reglita que dice que si tenemos dos consonantes iguales y debajo de la primera hay un Sheba, entonces este Sheba sí se debe de pronunciar por esta reglita. ¿Sí? La lógica es esta: si tenemos dos consonantes iguales, pues debe de haber algo en medio, ¿no? Debería de haber como una vocal. No existe como la Y o la doble L en español, no existe. O sea, son dos consonantes. Entonces, para poder pronunciar bien, tendríamos que tener algo que suene en medio de esto. Si no hay una vocal, pues puede ser una vocal, pero que sí suene, ¿no? Sería como la lógica. Entonces, nada más la reglita dice que cuando encontremos dos consonantes iguales y debajo de la primera hay un Sheba, ese siempre lo tenemos que pronunciar. Bueno, la reglita número 4 dice, por último, el Sheba simple es siempre móvil y por tanto siempre se lee en los siguientes casos. Muy bien, entonces siempre se va a pronunciar en los siguientes casos. Es una serie de casos en los que siempre se va a pronunciar el Sheba. Dice al comienzo de la palabra, siempre, siempre, siempre al inicio de la palabra, si nos encontramos con un Sheba, siempre se va a pronunciar. Por ejemplo, aquí la palabra Berit, que significa alianza. Berit significa alianza, como la antigua alianza. Vean cómo tenemos un Sheba al inicio de la palabra. Siempre que se encuentre en un Sheba al inicio de la palabra, siempre se va a pronunciar. Ahí no le antecede nada, ni una vocal larga, ni una vocal breve, pero esta reglita dice que siempre que va al inicio de la palabra, siempre se va a pronunciar. Bueno, la siguiente regla dice que siempre después de otro Sheba, es decir, si tenemos dos Shebas juntos, vean cómo aquí tenemos un Sheba y acá tenemos otro Sheba. Entonces, esta regla dice que el segundo Sheba siempre se va a pronunciar y el primero, pues depende. El primero depende de las reglas normales. Aquí en este caso, Yishlehu, Yi tiene una Jirek, que es una vocal breve, y el Sheba, entonces, se fija, si le antecede la vocal breve, este no se va a pronunciar. El primer Sheba no se pronuncia, si se fijan. Después de la Shin no tenemos ningún Sheba transliterado, ¿no? Este se queda quiescente, se queda mudo. Sin embargo, esta regla dice que cuando tenemos dos Shebas juntos, este y este, el segundo siempre, siempre se va a pronunciar y siempre, siempre se va a transliterar. Entonces, independientemente de que lo antecede, porque realmente... El primero no se pronuncia, solo el segundo. O sea, la regla dice que el segundo es el que siempre se va a pronunciar y el primero se va a tener a las reglas normales, a las reglas generales,
¿sí? Ok. El primero se puede pronunciar o se puede no pronunciar, dependiendo de qué es lo que le antecede. Pero lo que esta regla dice es que el segundo Sheva, o el segundo Sheva, es decir, el que está más a la izquierda, siempre se tiene que pronunciar. ¿Sí? El segundo siempre se pronuncia y el primero se atiene a las reglas generales. ¿Hay un límite de Shevas en una palabra? No. ¿Puede No, estar repleta de Shevas? pues no es tan común, o sea, ya encontrarte dos Shevas no es tan común. Encontrarte tres, yo creo que ya sería, no creo que haya tres Shevas. Acuérdense que el Sheva solamente va rellenando los huecos donde debería de haber una vocal y no hay. Entonces no hay tantos. Normalmente encontramos uno o dos máximo en una palabra. Ya sería muy raro encontrar tres Shevas. Y si están juntos, el segundo siempre se va a pronunciar. Bueno, la que sigue dice debajo de una consonante doble, es decir, cuando una consonante tiene dagesh forte. Este dagesh forte todavía no lo hemos visto, entonces ahorita alguien tiene su micrófono prendido. ¿A qué hora te dijo esto? Alguien tiene su micrófono prendido. Ok, entonces, debajo de la consonante doble, bueno, no hemos visto las consonantes dobles hasta que veamos el dagesh. Vamos a regresar a esta reglita. Bueno, dice aquí que se ha de notar que el Sheva móvil se puede aparecer siempre, se puede aparecer también debajo de una consonante final. O sea, al final de la palabra también puede aparecer el Sheva. Aquí en este caso, catalte, mataste, catalte. Vean, el primero se atiene a las reglas generales. Si le antecede vocal breve, no se pronuncia. Y el segundo siempre se pronuncia. Entonces, catalte. Bueno, dice la reglita. En cualquier caso, se ha de advertir que la identificación de un Sheva como móvil, como quiescente, es cosa muy discutida. Bueno, aquí lo que quiere decir es que estas cosas del Sheva, aparentemente no hay un consenso entre los estudiosos, que hay unos que proponen que hay un tercer estado, pero tampoco han propuesto algo diferente. Entonces, bueno, hay algunos autores que a lo mejor dudan de estas reglitas del Sheva, que no es tan así, ¿no? Pero bueno, pues nosotros no tenemos otra cosa más que eso. Bueno, eso sería entonces en cuanto al Sheva simple. Eh, entonces, vimos aquí el Sheva simple, que son dos puntitos debajo de la consonante, que puede ser quiescente si le antecede una vocal o si está debajo de una K final, o puede ser móvil, que puede ser los casos de que le antecede una vocal larga, o que va al inicio de la palabra, o cuando van dos Shevas juntos, el segundo siempre se pronuncia, etcétera, ¿no? Ese sería el caso del Sheva móvil. Y luego tenemos el Sheva compuesto. El Sheva compuesto son dos signitos. Aquí los tenemos. Tenemos Hatef Patah. Vean aquí cómo tenemos el Sheva, que son dos puntitos, y del lado izquierdo tenemos un Patah. No sé si los alcanzan a ver o lo hago un poquito. Ahí está. Se llama Hatef Patah. El Sheva compuesto se llama compuesto porque lo conforman dos signos. Los dos puntitos del Sheva más aparte una vocal. Entonces por eso se llama Sheva compuesto. El Sheva compuesto siempre, siempre, siempre se pronuncia. Aquí no hay quiescente, aquí siempre se va a pronunciar. ¿Y cómo se va a pronunciar? Bueno, con el sonido de la vocal. Aquí el pataj, bueno, pues se pronuncia como una A brevísima y se translitera como una A brevísima también. Entonces tenemos dos puntitos y una rayita del lado izquierdo, es un hatef pataj, ¿no? ¿Por qué? Porque lo acompaña un pataj. Vean aquí el ejemplo de la palabra Aarón. No le hagan caso a esta coma. Esta coma es, no sé por qué la pusieron, pero bueno, tenemos el Aleph, se translitera como una comita acá. Luego tenemos el Hatef Patah, se translitera como una A, también como superíndice, como una A chiquita, volando. Ese sería el Hatef Patah. Y luego ya la Resh, que se translitera como una R. El Holem plenamente escrito, que se translitera como una O con gorrito. Y la Nun final, ¿no?
Vean aquí este nombre propio. Era como lo que les decía de Abraham, que los nombres propios que empiezan con una vocal normalmente empiezan con un aleph. Aquí el aleph pues también servía como una mater lectiones, como un auxiliar vocálico para que se pudiera pronunciar entonces la vocal. Vean entonces cómo está transliterada el Kametz, perdón, el Hatef Pataj se translitera como una A chiquita, ¿sí? Entonces, no hay mayor duda, dos puntitos del lado derecho, una rayita del lado izquierdo, es un Hatef Pataj. Y lo vamos a encontrar así debajo de la consonante, debajo. Y luego tenemos el Hatef Segol. El Hatef Segol tenemos un montón de puntitos, ¿verdad? Tenemos dos puntitos del lado derecho que hacen referencia al Sheba. Y luego del lado izquierdo tenemos un segol. El segol, acuérdense que son dos puntitos arriba y un puntito abajo. Entonces ahí tenemos 5 puntitos, pero son 2 del Sheba y 2 del segol. Todos estos puntitos también se van a pronunciar como una E brevísima y se van a transliterar como una E igualito que una E del Sheba simple, una E como superíndice. Entonces aquí tenemos Emor, Emor. Esta comita que cierra es de la Aleph y luego la E brevísima, que es una E chiquita que equivale a un Hatef Segol. ¿Sí? Se translitera. Perdón, dos puntitos son del Sheba y los otros tres son del Segol. Sí, No, sí, ¿verdad? sí. Vean también el orden y la ubicación. A ver si le puedo acercar más. Son 5 en total. Son 5 en total, pero no están todos alineados. Vean, estos dos son del Del Sheba. Sheba. Y luego del lado izquierdo tenemos el Segol, que tiene 2 arriba y 1 abajo. Ajá, gracias. ¿Sí? Entonces son 5 puntos, pero 2 del Sheba y 3 del Segol. Acá arriba tenemos 2 del Sheba y el Pataj del lado izquierdo. Entonces siempre el Sheba va del lado derecho y del lado izquierdo va una vocal que le acompaña. Por eso se llama Sheba compuesto, porque va acompañado de otra vocal. Y por último tenemos el Hatef Kametz, que en este caso igual tenemos 2 puntitos que equivalen al Sheba y le acompaña al lado un Kametz. En este caso siempre el Kametz se va a pronunciar como O. Acuérdense que la A ya tenemos el Pataj, Sheba, el Hatef Pataj se pronuncia como A y el Hatef Kametz siempre se va a pronunciar como O. El Hatef Kametz se va a pronunciar como una O brevísima, ¿sí? Vamos a ver qué ejemplo tenemos aquí. Tenemos la palabra Oni. Oni. Entonces vean, el ayin se translitera como una comita que abre. Este signo de abajo es el Hatef Kametz, pero no se va a pronunciar como A. Podríamos caer en la tentación de decir que es un Kametz y se pronuncia como A, pero no, este siempre va a ser una O. El que se pronuncia como A es el Hatef Pataj. Este Hatef Kametz siempre se va a pronunciar y a transliterar como una O brevísima, una O chiquita. Y luego ya tenemos la Nun y la Jirek plenamente escrita, ¿no? Entonces se pronuncia Oni. Oni. Bien, entonces, importante, estos tres son los Sheba compuesto, Hatef Pataj, se escribe así, Hatef Segol, así, y Hatef Kametz. Y siempre se pronuncian y se van a transliterar como una A brevísima, como una E brevísima o como una O brevísima. Aquí una A chiquita volando, una E chiquita volando y una O chiquita volando. Muy bien. Con esto terminaríamos lo que son las semivocales, el Sheba, lo que son las semivocales. Con esto ya en teoría, ahora sí, podríamos decir que ya vimos todas las consonantes, podemos decir que ya vimos todas las vocales y que ya vimos todas las semivocales. Entonces ahora sí, pueden agarrar un texto bíblico y ya pueden empezar a leerlo.
A lo mejor no van a saber qué es lo que dice, pero ya lo pueden leer, ¿no? Técnicamente. Y todo lo que no sea lo que hemos visto son acentos. Entonces, eh, ya en teoría ya pueden leer o ya podrían empezar a leer cualquier texto bíblico. En la gramática me parece, al final, en la página, los que ya tienen la gramática, en la página 176 en adelante, tienen textos bíblicos. En la página 176, por ejemplo, tenemos el libro de Ruth. En la página 184 tenemos algunos textos del Génesis, del 1 al 28, otros del Génesis en el 186. En el 188 tenemos texto del Éxodo, Deuteronomio, Jueces. Sí, entonces, y también algunos salmos también ahí tenemos. Bueno, entonces, digamos, la tarea es terminar el ejercicio de la página 10 para los que no lo han terminado y entregado y subido. Y así informalmente también hagan lo de su nombre y sus apellidos, inténtenlo escribir y también intenten leer, ahora sí ya podrían empezar a leer el texto bíblico, ya sabiendo todos las vocales y las semivocales y las consonantes. En teoría ya podríamos hacer un ejercicio de lectura ya directamente del texto bíblico. En estas páginas pues tenemos ejemplos de diferentes textos bíblicos y ya podríamos empezar a leer. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Una pregunta yo nada más de una de las palabras del ejercicio 10 nada más, pues ahorita porque estamos con esto de los puntos. Encontré una lamed con no sé si es un dagesh, pero es una lamed con un punto, pero no abajo, el punto está como adentro de la lamed. Hay Ah, cómo sí. lo transliteraría, porque está una lamed y abajo es me parece que es una kamet, pero tiene un punto, de hecho, perdón, tiene dos puntos y tiene un punto dentro de la lamed. Ok, el punto que va al centro de las consonantes se llama Dagesh y Dios mediante la próxima semana vamos a ver Ah, la ok. clase del Dagesh. Ahorita lo puedes transliterar así como está, simplemente como una letra. En algunos casos se duplica, ese Sí. puntito en algunos casos se duplica la consonante. Vamos a ver, Dios mediante la próxima semana, Ah, ok. cuándo se duplica la consonante y cuándo no se duplica la consonante, para Ok. transliterar correctamente. Ahora, ese puntito nada más es para transliterar, o sea, la consonante duplicada nada más es para transliterar y no nos sirve para la pronunciación o para la lectura. Entonces, para ejercicios de lectura, no necesitamos eso. Para transliterar sí, pero digo, si ahorita lo pusieron así sencillo como una consonante, está bien. Sí. Pero ya cuando veamos la próxima semana el Dagesh, cuando reduplica la consonante, entonces ahí Sí. sí ya tenemos que atenernos a las reglas para ver cuándo sí se duplica y cuándo no se Sí. duplica. Ya. Es que sí, así mandé la tarea, pero sí estoy viendo que dentro de todas las palabras sí había cosas que no habíamos visto o hasta apenas ahorita se aclararon. Pero Sí, bueno, es parte del ejercicio. sí es parte del ejercicio que vamos avanzando por temas, pero no se preocupen tanto. Obviamente si no hemos visto algún tema no se los voy a pedir o exigir. En la medida en que vayamos avanzando, pues vamos encontrando ya más temas, más reglitas, y entonces en esa medida, pues sí, ahí ya los vamos ir metiendo, ¿no? Pero sí, Gracias, Miguel no se Ángel. preocupen. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario que tengan? Pregunta, ¿no? No, todo bien. Todo bien. Bueno, pues vamos a terminar con la oración de San Jerónimo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Jerónimo. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura.
Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Tu vista de no apartes. Ven Ven conmigo a a todas todas partes y partes. solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, que la pasen bien.